Teleamazonas presenta 24 horas con Milton Pérez y Diana León. En las próximas horas, la fiscal general del Estado, Diana Salazar, formulará cargos en contra de 31 detenidos en el caso Metástasis, entre ellas el presidente del Consejo de la Judicatura. La audiencia se efectúa desde las 4 de la tarde. Vámonos en directo a la Corte Nacional de Justicia. Allá está Daniela Valencia para contar los detalles. Daniela, cuéntanos, por favor. ¿Cómo estás, Milton? Amigos, buenas noches. Así es, como tú lo decías, la audiencia estaba convocada para las 4 de la tarde, sin embargo, no fue sino hasta las 5:30 cuando ya se empezó a desarrollar, y es que en un inicio tuvo muchos problemas de logística. Tomando en cuenta que fueron 31 los detenidos, la Corte Nacional de Justicia tuvo que habilitar 3 salas. En la sala principal está presente el juez nacional Felipe Córdoba, también la fiscal general Diana Salazar y parte de las defensas. En la otra sala está el resto de las defensas, y en la tercera sala, en el octavo piso de la Corte Nacional de Justicia, están los detenidos, entre ellos el presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán. En un inicio en esta audiencia se escuchó al capitán de la policía, Andrés Fiallos. Él pudo argumentar un poco cómo se dieron estas boletas de detención, cómo se dio todo el procedimiento, y posteriormente ya se dio paso a este debate respecto a la legalidad de la detención. Tomaron la palabra cada uno de los defensores. Ellos dijeron que había sido ilegal, arbitraria e ilegítima, pues no se había especificado el delito por el cual se los detenía. Antes de que finalizara esta parte, también se le dio la palabra al presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán. Él también criticó la logística y dijo que había recibido tratos crueles, inhumanos y degradantes. Posteriormente tomó la palabra la fiscal general Diana Salazar. Ella le pidió al juez Felipe Córdoba que declare la legalidad de estas detenciones. Esto es lo que ha pasado hasta este momento, estas 3 horas de audiencia. Sin embargo, para contarles que los detenidos fueron trasladados a las 3:30 aquí a la Corte Nacional de Justicia. Llegaron en un bus de la Policía Nacional, ingresaron por el garaje, tomando en cuenta que estaban cerradas todas las calles aledañas de este Tribunal de Justicia del país. Incluso los vehículos sospechosos eran revisados de forma minuciosa. Se dio un caso específico de un coche que trasladaba a 4 hombres y que tenía placas del Guayas, y se revisó de forma exhaustiva. Contarles además que ahora se espera el pronunciamiento del juez Felipe Córdoba respecto a esta legalidad de las detenciones. Se espera que esta audiencia se desarrolle hasta mañana, tomando en cuenta que la fiscal deberá leer 300 hojas y deberá especificar cada uno de los elementos de detención para estos 31 detenidos. Sin embargo, nosotros permaneceremos aquí para darles todos los detalles en las próximas emisiones. Ustedes continúan con más. Gracias, Daniela, por la información. Y sí, 31 personas, entre ellas jueces, fiscales, policías y el presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, fueron detenidos esta madrugada en un mega operativo denominado Metástasis. Se realizaron 75 allanamientos en 7 provincias como parte de la investigación de una presunta red de delincuencia organizada. Según la Fiscalía, esta estructura está incrustada en todos los niveles del Estado y vinculada al narcotráfico. Se trata del golpe más duro contra la corrupción y el narcotráfico enquistado en la función política en la historia del país. La madrugada de este jueves, la Fiscalía, en coordinación con la policía, ejecutaron 75 allanamientos en 7 provincias. A raíz de la investigación de la muerte de Leandro Norero, se desprendieron indicios de una estructura criminal incrustada en todos los niveles del Estado y vinculada directamente al narcotráfico. El caso denominado Metástasis investiga el presunto delito de delincuencia organizada, en el que se evidencia la profunda descomposición estructural que campea en el país. En total, 31 personas fueron detenidas, entre ellas jueces, fiscales, policías, abogados en libre ejercicio y el presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán. Él fue trasladado hasta la unidad de flagrancia en el norte de Quito tras realizarle los exámenes médicos correspondientes en un centro de salud. Aseguró desconocer las causas de su detención. No sé las razones propias de la detención, solamente una letra que dice sicariato y detención. Me hacen firmar un documento. En su vivienda se incautaron documentos
documentos, computadoras, celulares y $25.000 en efectivo en billetes de 100 y 20. En la lista de aprendidos destacan además otros nombres, como el del general en servicio pasivo Pablo Ramírez, quien se desempeñó como director del SNAI, jefe nacional de la Unidad Antinarcóticos y hasta hace 10 días formaba parte de la cúpula policial como director de seguridad. Sin embargo, no fue ratificado por el presidente Daniel Noboa. También se detuvo a Ángel Lindao, quien como juez de la Concordia devolvió los bienes incautados al narcotraficante Leandro Norero. Otro apresado es Emerson Curipayo, el juez que ordenó la libertad del ex vicepresidente Jorge Glass y también la de 2 cabecillas de una organización delictiva. Desde Guayaquil fueron trasladados en un bus hasta la unidad de flagrancia 20 detenidos, pero aún el operativo Metástasis no concluye. En la lista de procesados constan nombres ya vinculados en tramas de corrupción como el de Daniel Salcedo, quien aún no ha sido aprehendido. El caso Metástasis es una clara radiografía de cómo el narcotráfico se ha tomado las instituciones del Estado para, a través del dinero mal habido, operar desde instancias judiciales y políticas y lograr impunidad en algunos casos. Salazar alertó que develar esta estructura significa un riesgo para todos los que han participado en la investigación y no descartó que se produzcan actos violentos. Anticipándonos a ello, hemos conversado con el Ejecutivo como eje preventivo para que el país esté preparado y no se permita ningún tipo de extorsión por parte de estos grupos criminales. Antes de las 16 horas, los detenidos salieron de flagrancia, unos con mascarilla para cubrir parte de su rostro, otros en cambio utilizaron prendas de vestir para no ser identificados y algunos decidieron vociferar. Fueron llevados a la Corte Nacional de Justicia para la audiencia de formulación de cargos. Al menos una treintena de los allanamientos de la operación Metástasis se efectuaron en 5 cantones del Guayas. Funcionarios de la Corte Provincial de Guayas, de la Fiscalía y de la Policía constan entre los detenidos. Inmuebles en Daule, Salitre, San Borondón, Durán y Guayaquil, así como oficinas en la Corte del Guayas y otras pertenecientes a la Fiscalía Provincial, fueron allanadas como parte de la operación Metástasis. Entre los detenidos, por ejemplo, el coronel de la policía Lenín Neisser Mazón, a quien se observa vistiendo su uniforme en esta fotografía, publicada por la Fiscalía en sus redes sociales. Es el actual jefe del distrito San Borondón. También fue allanado el domicilio del hasta hace poco juez de garantías penitenciarias Ronald Guerrero, quien también fue detenido. En esta otra fotografía se observa a un agente de la policía vaciando la recámara de una de las 2 pistolas que se encontraron con sus respectivos permisos en este domicilio en Durán, donde fue detenido el ex juez de la Corte Provincial del Guayas, Adolfo Richard Gaibor. En el operativo también se detuvo a Johan Marfetán, actual juez de la Corte Provincial del Guayas. Glenda Ortega Marcial, jueza en funciones de la Unidad Multicompetente de San Borondón. Los fiscales María José Aguirre y John Camposano de San Borondón y Guayaquil respectivamente, así como un secretario, una funcionaria de comunicación de la Corte Provincial y un agente penitenciario del Centro de Adolescentes Infractores de Guayaquil. Todos fueron trasladados a la capital en avión. Hasta el cierre de este reportaje se conoció que aún hay boletas de captura pendientes, entre ellas la de Daniel Salcedo Bonilla. Y esas operaciones parten de una investigación tras la muerte de Leandro Norero, quien se convirtió en el principal financista de 3 organizaciones criminales. Norero interpuso una acción de habeas corpus que fue conocida por Wilman Terán como juez de la Corte Nacional de Justicia. Esta foto fue tomada en septiembre de 2009 en las instalaciones del gobierno del Litoral en Guayaquil. Leandro Antonio Norero Tigua, con apenas 23 años, aparece junto a Ricardo Patiño y Rafael Correa. Entonces el régimen impulsaba un acuerdo de paz entre pandillas y Norero era uno de los líderes de los Ñetas. En ese tiempo ya estaba en el radar de la justicia, pues un año antes fue detenido por porte ilegal de armas. Bastante lejos de esa paz, Norero operó en las sombras durante 13 años, en los que fue escalando en el mundo del AMPA, llegando a convertirse en el principal financista de los Lobos, Tiguerones y Chonekillers, bandas enemigas de los choneros. Con una apariencia diferente, Norero fue fotografiado el 19 de mayo de 2017, junto al ex vicepresidente Jorge Glass, en la inauguración de la subestación eléctrica Chorrillo en Guayaquil. Para entonces, ya era buscado por la Interpol, pues Perú lo requería por tráfico de drogas.
Por este delito, sus primeros registros en el país datan de 2018. En 2020 aprovechó la conmoción que generó la pandemia para fingir su muerte y con ello despistar a quienes lo seguían, pero no funcionó. El 25 de mayo de 2022 fue capturado junto con otras 6 personas en un mega operativo. En su poder, $6 millones en efectivo, lingotes de oro y joyas valoradas en más de $4 millones. En prisión, Norero gozaba de especial protección. Varias fotografías evidencian que se movía acompañado de un anillo de seguridad formado por otros reos. Desde su celda grabó este video agradeciendo a un tal Pablito. Pablito, el patrón, como me dice, en lo que te pueda ayudar, gracias, te agradezco por haberme traído acá. Entonces, Pablo Ramírez era el titular del SNAI y estaba a cargo también de la Policía Antinarcóticos. El oficial, hoy también detenido, salió al paso de las acusaciones. Según información de inteligencia, Norero movía al menos 10 toneladas de droga al mes por los puertos del país. Pero la estancia en prisión le duró poco. El 3 de octubre de 2022 fue asesinado y en el marco de la investigación sobre su muerte se ha levantado numerosa evidencia, entre ellos los pormenores de un habeas corpus solicitado por la defensa de Norero, que llegó al despacho de Wilman Terán como juez de la Corte Nacional de Justicia, tema por el que fue detenido en la operación Metástasis, junto con un ex asesor que luego fue nombrado director de la Judicatura en Pichincha. Aun cuando el habeas corpus no fue concedido, en medio se habría desencadenado una serie de irregularidades. Por los despachos de al menos una decena de jueces que también han sido involucrados, han pasado con altibajos los intentos de sus familiares por recuperar los bienes inmuebles de alias El Patrón. Una docena de casas y vehículos en la lista. En medio, una red que sigue operando, a la que pertenecía alias Amir, heredero de las operaciones de Norero, asesinado en octubre pasado. Bueno, y los vocales del Consejo de la Judicatura muestran su postura ante la detención de Wilman Terán. Además explican que Álvaro Román es el único vocal suplente del organismo quien podrá reemplazar a Terán en caso de ausencia. Han pasado horas desde que el presidente de la Judicatura, Wilman Terán, fue detenido para investigaciones por presunta delincuencia organizada, vinculada al narcotráfico junto a otras 30 personas dentro del caso denominado Metástasis. Y hasta culminar la tarde de este jueves, así era el panorama en la entidad. Todo transcurría con normalidad. En este marco, tras la detención del titular, se emitió un comunicado desde el Departamento de Prensa del Consejo de la Judicatura, en donde califican como ilegal y arbitraria la detención de Terán. Comunicado que fue rechazado por los vocales Fausto Murillo y Yolanda Yupangui. Eso no podía haberse hecho porque no consultó con los vocales y menos con el Pleno. Respeto las atribuciones y las potestades, en este caso de la Fiscalía General del Estado. Igualmente respeto la decisión y las potestades de los jueces. Ambos funcionarios cuestionan que administradores de justicia hoy tengan que rendir cuentas a la propia justicia. En ese sentido, detallan cuál sería el panorama de producirse la ausencia de Wilman Terán. Si se da la prisión preventiva, él podría darse tiempo para defenderse y pedir, qué sé yo, vacaciones o pedir licencia para que sus funciones como presidente se mantengan, pero tendría que ser reemplazado. La Corte Constitucional, en un dictamen resolutivo, estableció que quien subroga al presidente titular del Consejo de la Judicatura es el doctor vocal suplente Álvaro Román Márquez. Pero si la ausencia de Terán llegara a ser definitiva, este sería el panorama. Se verifican las normas y le corresponde al órgano, en este caso el Consejo de Participación Ciudadana, hacer los requerimientos dado el escenario que usted plantea. De esta manera, el Consejo de la Judicatura vuelve a estar incompleto. Recordemos que en septiembre pasado, los vocales Juan José Murillo y Maribel Barreno fueron inhabilitados para ejercer cargo público tras ser llamados a juicio por presunto tráfico de influencias. Hoy, Yolanda Yupangui ocupa el lugar de Barreno, mientras que de Murillo aún no se ha definido su reemplazo. Y en la Asamblea Nacional también se han generado reacciones frente a la detención de Wilman Terán. Hay quienes dicen que eso abona al juicio político en su contra y otros creen que la Fiscalía actúa a la carta.
A muchos asambleístas la detención del presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, no les tomó por sorpresa. En Construye, la bancada que impulsa el juicio político en su contra, dicen que esto, aunque es en otro ámbito, en lo político, abona a su decisión de pedir que sea enjuiciado. Nos hemos despertado el día de hoy con esa grata sorpresa de que hay acciones efectivas, verdaderas, para desmantelar las estructuras que existen de corrupción en la justicia. Y nosotros tendremos en nuestro juicio político presentado hace pocos días la responsabilidad política. Estamos nosotros muy preocupados porque realmente el narcotráfico y el crimen organizado vuelan alto y es evidente que han permeado y han cooptado el sistema de justicia. Por otro lado, en la bancada correísta dicen que hay una necesidad del país de combatir al narcotráfico, pero que la fiscal general Diana Salazar actúa a la carta, cuestionan. A mí sí me llama la atención, y lo tengo que decir y lo he dicho públicamente, que a raíz de los últimos acontecimientos políticos se empiece a querer ahora sí investigar. La Fiscalía no solamente tiene que activarse de último momento, muy probablemente porque hay procesos que se vienen políticos contra ella. Debería activarse en todo momento. Criterio con el que no están de acuerdo en ADN y el Partido Social Cristiano. Lamentan que una vez más se ponga en evidencia cómo el narcotráfico ha escalado al poder y se ha tomado la justicia. Se mantienen en que no hay razones para enjuiciar a la fiscal. Lo que hoy hemos visto simplemente ratifica el estado de la problemática que vive nuestro sistema judicial. La bancada ADN ha sido enfática en que no apoyamos un juicio político a la fiscal y es más, felicitamos el trabajo que está haciendo. En la Comisión de Seguridad de la Asamblea tomaron decisiones. Resolvieron convocar la próxima semana a las autoridades de forma reservada para que entreguen información sobre el operativo Metástasis. Entre las autoridades convocadas está la fiscal general y el alto mando de la policía. Seguimos, el gobierno anuncia que se abaratarán los costos de importación de la energía eléctrica desde Colombia y se ampliará el suministro desde ese país. Según la ministra de Energía, Andrea Arrobo, el gobierno colombiano eliminó la disposición de que la electricidad para exportación sea solo de plantas térmicas a diésel, por lo que los costos se reducirán. Sin embargo, Arrobo no logró garantizar el suministro de energía para el país. La tarde de este jueves fueron sepultados los 4 menores de edad asesinados en el Guasmo Sur. Eso mientras la Policía Nacional capturó a uno de los sicarios de esta masacre. El juez le dictó prisión preventiva. Fue en medio de un operativo realizado en el distrito Portete sureste de Guayaquil, donde miembros de la Policía Nacional capturaron a Byron MB, alias Borrego o Demonio, quien sería uno de los sicarios que participó en el crimen de los 4 menores de edad y su madre en el Guasmo Sur. Alias Borrego tiene antecedentes penales y pertenecería a la banda delictiva Los Lagartos. En la audiencia de formulación de cargos, recibió prisión preventiva por parte de un juez del Guayas, quien acogió los elementos de convicción presentados y dictó la medida. Esto mientras que al mediodía familiares de los menores asesinados el pasado 11 de diciembre, entre pedidos de justicia e indignación, sepultaron los cuerpos de los 4 niños masacrados al interior de su casa. En tanto que la madre de los menores, que presentaba múltiples heridas de bala en su cuerpo, por intentar proteger a sus hijos, no resistió y falleció a la medianoche de este miércoles. La mujer, cuyo nombre era Rosa, será sepultada este viernes. La Policía Nacional al momento continúa tras la pista de los otros involucrados en este hecho de sangre, que silenció la vida a 5 de 6 miembros de una misma familia. Asimismo, continúa el ofrecimiento de recompensa a quien dé información certera sobre el paradero de los responsables del crimen. La creación de mesas técnicas para priorizar acciones en los distritos más conflictivos de Guayaquil es una de las acciones que acordaron la ministra de Gobierno y el alcalde de la ciudad en un primer encuentro llevado a cabo en la gobernación. Ahí está a esta hora Astrid Singre para darnos detalles. Astrid, cuéntanos por favor, buenas noches. ¿Qué tal en estudio, amigos televidentes? Muy buenas noches. En efecto, más de 1 hora duró la reunión aquí en la gobernación de la provincia del Guayas entre la ministra Mónica Palencia y también el alcalde de la ciudad de Guayaquil, Aquiles Álvarez, para tratar temas de seguridad. Al salir las resoluciones que nos pudo justamente trasladar el alcalde de la ciudad sobre lo que se había tomado en esta reunión, fueron que se ha coordinado la creación de mesas técnicas justamente para coordinar acciones en los puntos denominados
calientes de la ciudad de Guayaquil. Sin embargo, será la ministra Mónica Palencia quien dé más detalles, sobre todo porque se van a focalizar en un distrito en específico. Escuchamos a continuación las declaraciones del alcalde Aquiles Álvarez sobre esta reunión. Lo más importante es que ponemos a disposición del gobierno toda la inversión del municipio de Guayaquil, cerca de 147 millones de dólares. Esta mesa técnica es para, aprovechando los recursos del municipio de Guayaquil, en conjunto decidir de forma focalizada dónde intervenir, en qué zonas sensibles y calientes intervenir, priorizando esos sectores para invertir en lo social y por supuesto que vaya de la mano con la parte del gobierno que es inversión en materia de fuerza pública y demás. Ahí teníamos las declaraciones del burgomaestre, quien además dijo salir satisfecho porque ahora sí conoce justamente cuáles son los lineamientos del Plan Fénix. Además, señaló que el día de mañana se volverán a reunir con la ministra de Gobierno e Interior, Mónica Palencia, aquí mismo en la Gobernación a partir de las 9 de la mañana para tratar temas de seguridad de igual forma. En cuanto a la agenda presidencial, el alcalde Aquiles Álvarez señaló que espera en algún momento coincidir para poder trasladar pues algunas propuestas en concreto sobre seguridad. Mientras tanto, el presidente de la República el día de mañana estará en Santa Elena y en San Borondón también se va a desarrollar justamente una mesa técnica sobre también temas de seguridad. Esta es la información, amigos televidentes, que se ha desarrollado durante esta tarde aquí en la ciudad de Guayaquil. Ustedes continúan con más en estudio. Muy buenas noches. Hoy el gobierno de Argentina presentó el plan antipiquetero. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, explicó el protocolo que se aplicará para la protesta antigubernamental prevista para el 20 de diciembre por simpatizantes de la izquierda. La ley no se cumple a medias. Así de clara y contundente fue la advertencia de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en el marco de las movilizaciones previstas para la próxima semana contra las nuevas medidas económicas de Javier Milei. Se va a actuar hasta dejar totalmente liberado el espacio de circulación. Bullrich presentó este jueves el protocolo de seguridad que se manejará de hoy en adelante en el país. Vamos a ordenar el país para que la gente pueda vivir en paz. La policía tendrá el respaldo de las autoridades para actuar. Las fuerzas emplearán la mínima fuerza necesaria y suficiente y será graduada en proporción a la resistencia. Respecto a los famosos piqueteros, recibirán duras sanciones. Los datos de los autores, cómplices, partícipes, instigadores, organizadores van a ser remitidos a las autoridades de aplicación correspondiente. Respecto al ámbito legal, se le va a dar aviso al juez competente en caso de daño ambiental. Se procederá a tener sanciones a aquellos que lleven niños. En caso de tratarse de extranjeros con residencia provisoria, se mandará la información a la Dirección Nacional de Migraciones. Eso sí, el protocolo de seguridad no será financiado por el Estado. Todos los costos vinculados a los operativos de seguridad se les enviará la factura a las organizaciones o individuos responsables. A pesar de las advertencias, los piqueteros desafiaron a Bullrich y confirmaron la marcha el 20 de diciembre. Bueno, ya días de la Navidad, en la capital hay expectativa por los diferentes eventos que se realizarán desde este fin de semana y también por las ofertas que hay en varios centros comerciales. Bridget Mancheno está en el Boulevard de las Naciones Unidas para darnos detalles. Hola, Bridget. Así es, ¿qué tal en estudios? Buenas noches. En la capital ya se siente precisamente este espíritu navideño y justamente nosotros estamos sobre el Boulevard de las Naciones Unidas y quiero que vean detrás de mí cómo ya se ha iluminado con estas figuras justamente aquí el Parque La Carolina, y es que a pesar de que ya es de noche, normalmente aquí no se podía evidenciar muchas personas, sin embargo son varias las personas que siguen recorriendo este boulevard justamente por la vida que se les ha dado con estas luces
luces también. Recordemos que aquí en las Naciones Unidas son varios los centros comerciales que ahora mismo han extendido sus horarios para que las personas pues puedan realizar sus compras para esta época, y es que son niños, adultos, jóvenes, familias que han venido a este lugar para poder aprovechar al máximo las figuras que estamos viendo en pantalla, y es que esta es una iniciativa del municipio de Quito justamente que planea que más personas vengan a la zona, la visiten y también de una u otra manera se impulse el comercio. Y es que justamente en estos centros comerciales, no solo aquí sino también en el sur de la capital, podemos ver ofertas, promociones, y con este tema de que se han extendido los horarios, pues esperan recibir a más visitantes. Se tiene previsto que mañana se pueda hacer el encendido de luces del pesebre en el Panecillo, y también en esta zona habrá más luces que se van a prender aquí también. Es la información que podemos contarles a esta hora de la noche. Nosotros nos despedimos así, por supuesto, les invitamos para que puedan recorrer varios puntos comerciales de la capital. Justamente aquí hay la parada del metro de Quito y usted podrá hacerlo de manera segura. Ustedes continúan con más en Estudios. Buenas noches.